Buenos días, amados hermanos. Agradecida una vez más por estar entre ustedes a través de este medio del Zoom y también a través de la plataforma YouTube para transmitir el mensaje que el Señor nos trae cada domingo. Hoy domingo 16 de mayo vamos a compartir una palabra, pero primero permítanme hacer una oración. Gracias, Señor, por tu presencia santa que llena nuestras vidas y nos hace estar estables y afirmados en ti solamente. Que esta palabra nos ayude más a ello. En tu nombre glorioso oramos. Amén. El título de este mensaje es El aturdimiento y la estabilidad. Y esta palabra yo la tengo hace varios meses, varios tiempos, y siempre se va refrescando, siempre la he ido estudiando y estaba meditando cuando la he refrescado, cuando la he vuelto a hacer, a pasar en limpio, y recordaba que nuestra hermana Marielita Barrantes hace unas semanas ha compartido sobre el estar atento a las señales que Dios nos manda en este tiempo y pusieron un semáforo y me impactó muchísimo lo del semáforo cuando decía, eh, pare de pecar, eh, atentos a la voz del Espíritu Santo y siga confiando en Dios, ¿no? Me impactó muchísimo esas tres palabras. Y lo mismo la semana más atrás, nuestro hermano Jensen Rodríguez también compartió sobre la importancia de la disciplina en medio de esta carrera de la fe que corremos todos nosotros. Y este domingo que pasó, nuestro hermano Lucho Heisen nos hizo también referencia a qué importante es elegir bien el valor, los valores y el caminar en Cristo que debemos de tener, ¿no? Y nos dio un ejemplo muy, muy bueno de Lot, ¿no? Cómo él escogió esas llanuras, esas cosas fáciles. Entonces hay que tener cuidado de la elección que vamos a hacer porque es nuestro caminar en Cristo lo más valioso que podemos tener y hay que cuidarlo. Entonces, por todo ello, hermanos, ¿cuánto necesitamos en estos días mantenernos estables, firmes? Porque nos están aconteciendo tantos eventos que Dios que nos sabe, que nos conoce y que quiere cada día formarnos más y más, envía su palabra para exhortarnos, para enseñarnos, que este tiempo no es un tiempo de permanecer divagando, sino más bien estables, sin aturdimientos, ¿no? Como lo vamos a ver como primer punto ahora, el aturdimiento, ¿no? Para eso envía el Señor su palabra. Vamos a ver lo que es el aturdimiento. En el capítulo 28 del libro de Isaías, habla en sus primeros versos sobre el reino del norte. Todos sabemos que el reino del norte era Israel, pero nuestro Dios le llamaba Efraín. El Espíritu de Dios en los escritos muchas veces se le llama al reino del norte Efraín. Y en aquella época, en esta época de Isaías, Efraín estaba lleno de altivez, de soberbia, de jactancia, se gloriaba en sí mismo porque era un reino muy próspero, el reino del norte, eh, y rechazando el gobierno y la dirección divina para ellos. Esa era la característica de él en ese tiempo. Y así lo describe nuestro Dios en Isaías, que vamos a leer ahorita 28:1, donde dice, ay, dice el Señor, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Podemos ver acá que nuestro Señor está mortificado con su Efraín, que está sobre la cabeza del valle fértil. Así se le conocía a Efraín como el valle fértil, de los aturdidos del vino. Hay tres frases en este versículo 1 que sobresalen. Por ejemplo, la primera frase, corona de soberbia. Es una expresión
muy fuerte. Yo cuando la vi dije, corona de soberbia, qué fuerte habla el Señor. Y todavía dice, ay. ¿Por qué? Porque habrá consecuencia, habrá juicio para Efraín. Por eso es que Dios le dice, ay de la corona de soberbia. Si seguimos leyendo nosotros Isaías, en el versículo 5 dice, en aquel día, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, será por corona de gloria y diadema de hermosura del remanente de su pueblo. Entonces, nuestro Dios, hermanos, es la verdadera corona de gloria. Efraín tenía puesta una corona falsa, una corona de soberbia, y su gloria nos lleva a la segunda frase. Su gloria era una flor caduca, ¿no? Y vamos a ver a esta flor caduca. Hermanos, la gloria, dice la palabra y el canto, la gloria de esta tierra nada es, ¿no? Y si vamos a lo que dice el apóstol Pedro sobre las flores caducas, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, o sea, Efraín y todos los que habitaban este reino del norte es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, caduca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sus valores, sus estatutos, sus mandamientos, toda esa palabra preciosa del Señor es lo que nunca va a caducar y nunca se va a marchitar. Dice que en aquel tiempo Dios será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Quién es el remanente de su pueblo? El remanente de su pueblo es aquel pueblo que sí tiene puesta esa corona de gloria y esa diadema de hermosura. Es ese remanente santo que Dios le llama, su grey amada, sus hijos fieles, sus hijos obedientes, como dice en Lucas, ¿no? En el capítulo 12 dice, no temáis, nos dice a nosotros, manada pequeña, remanente, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, le ha placido coronarnos con esa corona de gloria, ¿no? En contraste con la corona que tenía puesta Efraín, los altivos, los aturdidos, los soberbios, los jactanciosos, ¿no? Y así es, ese remanente, hermanos, anda ahora en humildad, no anda ensoberbecido. Si somos ese remanente, tenemos que andar así, obedientes, fieles al Señor. Una característica del remanente es que es fiel y obediente y sujeto siempre a su Dios y sin doblar rodillas a los baales, a las falsas enseñanzas, a las cosas que no vienen de Dios. Ese es el remanente que anda así. La tercera palabra era los aturdidos del vino. El valle fértil del norte, Efraín, estaban aturdidos de vino. Y Efraín está así, fruto de haberse, dice la palabra, entontecido y errado. Cuántas cosas fuertes y negativas dice Dios de Efraín, al que tanto amaba. Se había entontecido, había errado en sus visiones, en sus decisiones políticas, al prestar oídos a otras doctrinas, a falsas enseñanzas. En un momentito vamos a ver todo eso. A, a otras creencias. Hay un pueblo en el Reino del Norte que nos grafica perfectamente cómo es que llegó a ser tan diferente este reino, Samaria, ¿no? Totalmente mixturado, errado en sus visiones, sus decisiones políticas, y también fueron muy dados, lamentablemente, a tomar vino y sidra, ¿no? Dice vino fermentado y sidra embriagante, no el jugo de uva, sino el vino fermentado y la sidra embriagante. Esto trajo en ellos verdaderamente una conducta vergonzosa. Efraín, el reino del norte, Israel, llegaron a hacer alianzas terribles
con los asirios, tenían unos reyes soberbios, inmorales, malos, ¿no? Y si ustedes leen los libros de reyes, de crónicas, ahí van a ver a todo el reino del norte, todos los reyes casi, no, casi ni uno fue bueno. En los reyes del sur sí hubieron reyes muy buenos. En el norte uno que otro, pero casi todos erraron en el juicio, en la visión. Y se dice de ellos, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Así dice en casi todos los escritos de reyes y de crónicas. Y no solamente los reyes erraron, se entontecieron, se aturdieron, sino también el pueblo, los sacerdotes, los profetas. Miren, hermanos, hasta dónde llegó el reino del norte. Todos cayeron en este aturdimiento. En Isaías, en el versículo 7 dice, erraron con el vino, claro, con sidra se entontecieron, por supuesto. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados. Miren las palabras que usa el Señor. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Les faltó decisiones claras, hubo muchas equivocaciones en el reino del norte. Los sacerdotes, los profetas eran posiciones muy buenas dentro del pueblo, de mucho liderazgo, y todos ellos resultaron en una etapa, en una condición de decadencia muy lamentable, ver a profetas, a sacerdotes y al mismo pueblo en un estado de esa decadencia, ¿no? La visión, hermanos, y el juicio, visión y juicio son dos cosas preciosas que el Señor nos quiere dar a nosotros, a sus hijos, a sus verdaderos hijos. Y no permitamos que las cosas que Dios nos quiere dar se alteren. Qué triste es cuando nuestra visión, cuando nuestro juicio está alterado. Hay gran pérdida para el reino del norte y para nuestras vidas, a este valle fértil como se le llamaba al reino del norte. ¿Cuánto daño causa este estilo de vida que ellos adoptaron? Estas falsas doctrinas, estas falsas adoraciones que ellos escogieron. Les dije que en un momento íbamos a ver quién tuvo la culpa de esto. ¿Saben quién fue? Jeroboam. Todos lo conocen. Para nuestros amigos que nos están viendo, vamos a estar aprendiendo. Jeroboam fue un líder, ¿no?, que en algún momento fue de gran ayuda para Roboam, para Salomón en la época anterior, ¿no?, antes de que el reino se dividiera, pero por razones políticas, Jeroboam se volvió contra el pueblo en su afán de soberbia, de reinar él, ¿no? Y fue uno de los causantes de este aturdimiento y que le quitó a Efraín completamente la visión y el buen juicio que Dios le quería dar. Todos los habitantes comenzaron a abrazar todas las doctrinas y todas las enseñanzas que Jeroboam les dio, con el fin de retener el reino del norte y que no se pasen al reino del sur, que no vayan a Jerusalén a adorar. Y entonces Jeroboam se encargó de poner un becerro en Dan, otro becerro en Samaria, y decirle, Israel, estos son tus dioses, y luego para que no bajen a Jerusalén a celebrar las fiestas, puso otras fechas y otras formas de adorar a Dios terribles, y confundió al pueblo al grado de que les hizo perder toda visión y todo juicio. Tropezaron, dice la palabra, en el juicio y en la visión, ¿no? Y aparte que los incitó al pueblo, al todo el liderazgo, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, no se diga, a ingerir ese vino fermentado y esa sidra embriagante. O sea, tenían una mezcla completa, una decadencia completa. Qué lamentable, hermanos. Yo he estado escudriñando y lo he encontrado. En Amós, por ejemplo, no están
no están los versículos, pero estaba leyendo en Amós, en el capítulo 4, palabras bien fuertes donde se dice: vacas de Basán que estáis en Samaria, o sea, territorio del norte, decís: traed, traed y beberemos, o sea, cómo incitaban a tomar esas bebidas, ¿no? Y también en el capítulo 6 de Amós, ustedes lo pueden buscar, dice: ay de los confiados, otro juicio, ay de los confiados de Samaria, de los notables y principales, o sea, de las posiciones de liderazgo que incitaban al pueblo a estas actividades, que beben vino en tazones. ¿Y cuántas veces hemos visto en el libro de Daniel cómo esos reyes bebían vinos en tazones y tenían unas orgías y unos jolgorios, cómo se emborrachaban y se embriagaban y se entontecían con los vinos fermentados y con las falsas adoraciones y las falsas doctrinas? Entonces, hermanos, el aturdimiento causado por estas doctrinas, por estas falsas adoraciones y por la ingesta de licor es muy malo, muy, muy malo para nuestro caminar piadoso. Va a traer terribles consecuencias que se nos han venido enseñando a lo largo de estos domingos que hemos pasado. Y hoy día el Señor quiere reafirmarlas. Por ejemplo, el Proverbio 23. Vamos a ir viendo algunos ejemplos en el Proverbio 23. Por ejemplo, en el versículo 29. Dice: ¿para quién será el ay? El ay el ay siempre va a ser un juicio, siempre va a ser un escarmiento, siempre va a ser un dolor. ¿Para quién una corrección? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas, lo amoratado de los ojos? ¿Para quiénes serán estas cosas? ¿Para quiénes? En el 30 dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No solamente en las cosas que embriagan naturalmente a nuestro cuerpo, sino también aquello que nos embriaga emocionalmente y espiritualmente. Todo eso que nos hace tanto daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida piadosa, que Dios quiere formarnos en eso. Malogramos la obra del Señor al consumir, al prestar oídos a esas cosas. Dice en el 31 que entran suavemente esas enseñanzas, esas costumbres, esos estilos de vida o ese beber entra suavemente, pero dice que al fin en el 32 como serpiente morderá y como áspid dará dolor. La mordedura de una serpiente debe ser dolorosísima. Y dice, muy importante, en lo natural cuando estás embriagado y también cuando estás aturdido de tantas malas influencias y de tanta doctrina errada, dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Está comprobado, hermanos, que las falsas doctrinas, las falsas adoraciones, el vino fermentado, la sidra embriagante, causan graves trastornos a nuestros cuerpos, lo vuelvo a repetir, y a nuestra vida espiritual. La palabra dice que sin visión el pueblo se desenfrena, pierde los estribos, no hay límites. De verdad que a veces nos encontramos hablando cosas terribles por desconocimiento, por haber prestado comezón de oír. Por eso es importante solamente centrarnos en las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. Y apliquemos esta costumbre que adoptó Efraín, de estos desórdenes, a nuestra pasada vida. Yo he estado meditando. ¿Cuán aturdida yo he estado? Quizás yo no haya estado aturdida, embriagada por vino fermentado y sidras embriagantes. No, tal vez no he estado practicando esas cosas, pero sí he practicado cosas que a Dios no le agradan, como era creer en el control mental. Me metí no mucho tiempo, pero unos buenos meses a practicar el control mental,
acudía a las que leían las cartas, asidua de una de ellas, que no, me da hasta tristeza y dolor recordar todo aquello, pero han sido grandes errores que he pagado caro. ¿Para quién será el ay? Acabamos de leerlo en el proverbio, ¿no? Y estas cosas tienen consecuencias. Gracias al Señor por haberlo conocido y que se acabaron estas cosas. Ya no damos oídos a esas cosas, pero ¿y cómo están las vidas que están alrededor de nosotros? ¿A qué están prestando oídos? Y nosotros mismos quizás vemos cuántas vidas que estaban aquí con nosotros han prestado oídos a estas nuevas filosofías, nuevas ideas, falsas religiones, falsas creencias, falsas adoraciones. Tristemente ayer veía cómo gran parte de nuestro pueblo haciendo peregrinación con oraciones que Dios no nos ha mandado, porque la única oración que Dios nos ha mandado es preciosamente el Padre Nuestro. Y hay otras oraciones, pero no las oraciones que practica la religión universal que impera en nuestro país. Y han hecho marchas con sus aparatos y sus cosas, sus misterios y todos sus rezos que ellos tienen repetitivos. Han marchado por calles y plazas, encomendando a nuestra nación. ¡Qué tristeza! Eso es un desvío, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Cómo están las vidas? ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que intervenir en todo esto, ¿no? Para parar un poco esto, ¿no? ¿Y qué pláticas tienen? ¿De qué hablan? Como éramos nosotros antes. Es fuerte lo que las falsas enseñanzas, las falsas adoraciones ocupan bastante lugar en la vida de las personas. Gracias al Señor porque viene pues, dice que su palabra pudre estos yugos, estas ignorancias en las cuales muchos hemos estado presos. ¿Qué doctrinas? ¿A qué doctrinas prestan oídos? ¿Qué filosofías escuchan y que son interminables y son decenas de programas y de ideas y de teorías que se pasan horas en la televisión escuchando ese tipo de enseñanzas lamentables verdaderamente? Y así es, hermanos, Efraín fue incitado por Jeroboam. Cuánto daño confundió, cuánto daño causó. Rechazaron la corona de gloria y la diadema de hermosura que el Señor les quería formarlos en esa obediencia como solamente Él lo puede hacer. Él es un padre formador de sus hijos. Jesús dice en su palabra, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar tu vida a la mía? Le decía a Israel, a su pueblo, y no quisiste. Y también un pasaje preciosísimo hablando acá de este Efraín que ahora está con una corona de altivez y de soberbia, en Oseas, en el capítulo 11, este es un pasaje que a mí siempre me ha conmovido. De verdad que cada vez que lo leo me conmueve y me enternece a la vez. En Oseas capítulo 11, en el versículo 2, dice Dios de su Efraín, porque Él ama a Efraín. Dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el reino del norte, Efraín? A los Baales, miren, el Señor sabe todo lo que Efraín estaba haciendo. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿No hacen ahora también así la gente que conocemos? ¿Y no hemos hecho también así nosotros? Gracias al Señor por haber cortado todo eso en nuestras vidas y que el Señor nos use para sacarlos a ellos de estos cultos a los Baales y a las falsas adoraciones. Y dice, Efraín nunca conoció que yo le enseñaba a andar.
porque el Señor le enseñó a andar a Israel y nunca te diste cuenta que yo era el que te enseñaba a andar y el que te daba la comida. Ahí dice ahí en Oseas 11, léanlo. Ellos siguen con su corona, en este capítulo 28 de Isaías, siguen con su corona de soberbia. Y el Señor usa esta analogía, hermanos, del aturdimiento, de la ebriedad, para advertir a su pueblo lo peligroso que es errar en una visión sana, en una visión buena, en un buen juicio. No conocer los tiempos y los caminos que estamos atravesando justamente ahora. ¿Quién podrá ungir nuestra vista, nuestra visión? ¿Quién nos podrá poner un colirio santo para ver bien y para no tropezar en ningún tropezadero? ¿Quién podrá ponernos ese colirio si no es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién nos enseñará la verdad? ¿Quién nos enseñará el buen camino si no es solamente Él? Solamente Él. Su palabra, hermanos. A través de su palabra Él nos pone ese colirio, nos hace andar por sendas derechas, por sendas santas. Su palabra no está adulterada, su palabra no está fermentada, ni nos entontece, al contrario, nos limpia, nos purifica, nos convierte. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, hay un pasaje muy lindo para que nosotros lo analicemos y veamos todo lo que Dios nos ha concedido en su palabra. Dice, Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Su palabra, su plan de vida para nosotros. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún dice lo más profundo de Dios, aún lo más difícil de entender, el Señor nos los hace entender. Y nosotros no hemos recibido ahora, en este tiempo, que ya hemos recuperado esa visión, que ya no estamos entontecidos, Dios nos ha dado estas cosas por su espíritu y no nos ha dado un espíritu de engaño, sino el espíritu que proviene de Dios, un espíritu santo, un espíritu de verdad, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Estabilidad, buen juicio, buena visión. Y esto nos lleva a la segunda y última parte de este compartir de hoy día, que es la estabilidad. Hemos dicho que las vanas palabras, las huecas, como dice Colosenses, las huecas sutilezas, las interminables filosofías que hay, las falsas enseñanzas, son los fundamentos del mundo. Son débiles, son falsos y van a caer y nos van a aturdir, nos van a confundir. Pero leamos lo que Dios tiene a cambio del aturdimiento y de la embriaguez. En Isaías, en el capítulo 28, en el versículo 16, dice, he aquí que yo he puesto en Sión, o sea, no es en Israel, en el reino del norte, sino en Sión, en Jerusalén, por fundamento una piedra. Gracias, Señor. Una piedra probada, angular, que quiere decir que es la base de todo, preciosa, porque tiene esa particularidad de ser, Dios es hermoso, es precioso en nuestras vidas. De cimiento estable, jamás vamos a ser aturdidos ni entontecidos. El que creyere, no se apresure. El que creyere no va a resbalar, no se va a avergonzar, no se va a embriagar, no se va a confundir, no será turbado en todos sus pensamientos y en todas sus convicciones, en todo su caminar, no va a caer. El que se coja de esa piedra, el que dice yo pongo en Sión, el que se para sobre esa roca firme, como dice el Salmo 40. Me puso mis pies sobre la piedra, sobre la peña, ¿no? El juicio y la visión que que nos dé esta piedra va a ser un juicio y una visión perfectos, que vamos a poder entender todas las cosas y vamos a poder juzgar, aconsejar y tener una visión
preciosa para entender nuestras cosas, para enderezar lo que todavía tengamos que cambiar y para ayudar a las demás vidas, porque esa es nuestra misión en este tiempo. Dice el proverbio, tampoco está en los escritos, en los versículos, pero el proverbio 16 dice, peso y balanzas justas, o sea, buena visión, buenos juicios son de Jehová, el Señor nos los da, ¿no? Y dice en el Salmo 72 también, Él juzga a su pueblo con justicia y a sus afligidos con juicio. O sea, nuestras vidas, el Señor nos va a usar para juzgar, para aconsejar, para dar buena visión también a todos sus afligidos. ¿Cuántos afligidos hay en este tiempo que nos están rodeando? Aún nosotros mismos. Y si nosotros permanecemos en esa piedra preciosa y tenemos un orden y un estilo de vida que Dios nos ha dado ahora, vamos a tener buen juicio y vamos a poder cambiar nosotros y poder ayudar a todos los afligidos, a todos los enlutados, a todos los entristecidos, como estamos todos en este tiempo. En Isaías, nuestra porción central es este pasaje de Isaías 28. Dice la forma, ¿no? Cómo vamos a poder consolar al afligido y a nosotros mismos. Es en Isaías 28:10 dice, la palabra de Dios es mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento. O sea, tenemos que atesorar sus mandamientos, todo lo que está en la palabra de Dios, en nuestra diaria lectura, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito ahora, un poquito después, todos los días, nuestra porción, ¿no? Línea sobre línea, todo hasta que lleguemos a un conocimiento precioso de la palabra de Dios y podamos juzgar con justicia y podamos ayudar a nuestros prójimos y a nosotros mismos, purificarnos, limpiarnos, ser mejores cada día, hermanos. El buen juicio de la piedra de Sion es precioso para nuestras vidas. Hay un pasaje con el cual ya estamos en un momento concluyendo, que nos ayudará mucho a valorar esta sobriedad, esta estabilidad que Dios tiene para nosotros. En Efesios, en el capítulo 4, es un ejemplo de lo que llegaremos a ser como vidas sobrias, una estabilidad preciosa. Él, dice en Efesios 4, Él mismo nos constituye a nosotros. ¿Por qué? Por el ejercicio que hacemos todos los días de atesorar su palabra, de leerla, como acabamos de ver, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, todos los días, darla para nosotros mismos, para los demás, publicarla, hablarlo, como dice su palabra, a nuestra generación, a todos en nuestra casa. Nosotros tenemos ese estilo de vida, hermanos. Y dice, Él mismo constituye a unos, los hace a unos apóstoles, esos enviados de Dios, a otros profetas. Miren toda la estabilidad que trae el fruto de esta estabilidad. Qué contrario a todo lo que trae el entontecimiento, la ebriedad, el aturdimiento. A unos los hace profetas, a otros evangelistas. Qué preciosos son los evangelistas. Es un don de Dios ser evangelista. A otros pastores, los pastores que cuidan de su grey con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanto cuidado. A otros maestros, vidas estables. Son hechas así porque son vidas estables. A las vidas aturdidas no pueden ser maestros, no pueden ser pastores, no pueden ser profetas, no pueden ser evangelistas, apóstoles. No pueden, no dan testimonio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Claro, tenemos una obra en la congregación, en las iglesias. Somos el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos, dice, todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto. Ese es nuestro ideal. Esa es nuestra estabilidad. Ese varón perfecto es nuestra estabilidad. A un varón perfecto que no manifiesta, ese varón perfecto no manifiesta ningún aturdimiento. ¿Alguna vez hemos leído que Jesús estaba turbado o que Jesús estaba entontecido, que Jesús estaba decadente o que estaba altivo? Nunca. Nunca llegaremos a esa estatura del varón perfecto. Cristianos sobrios, valerosos, firmes, sobre todo en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. A la medida, dice, de la estatura, de la plenitud de Cristo. La palabra, hermanos, que acabamos de desarrollar, si la atesoramos, nos va a dar una estabilidad preciosa. No caeremos jamás, como hemos leído. El que creyere no resbalará. Esta estabilidad será una firme ancla en nuestras vidas, que no nos dejará estar divagando. Estaremos fructificando, al contrario, fructificando, multiplicando las vidas que vengan más al conocimiento del Señor. Estamos muy contentos en nuestra congregación. Cada semana se congregan los hermanos a través de la plataforma esta de Zoom en las diferentes reuniones que tenemos. Nos gozamos, hermanos, nos gozamos. No tengo puesta una corona de jactancia, pero nos gozamos de la cantidad de vidas que se congregan y las peticiones interminables de oración y las oraciones contestadas, la misericordia del Señor para cuantísimas vidas. También hay vidas que se han perdido, que han fallecido por el coronavirus, pero el Señor es fiel, es misericordioso. Nuestros salones están llenos, gracias al Señor, todas nuestras reuniones. Y no nos jactamos, sino glorificamos al Señor por esto. Con esta estabilidad, nuestras metas, nuestros propósitos serán cada día más claros, sin distorsiones. ¿Y saben qué? Este vivir así, estables, nos va a dar amplia y generosa entrada, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el único firme, el único estable, la única piedra probada, escogida, preciosa en nuestras vidas. Hermanos, yo les animo a revisar este capítulo 28 de Isaías, a revisar Oseas 11 para que ustedes vean de todo lo que hizo Efraín y de verdad darle gracias al Señor por esta corona. Dice, nos dará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a entrar a ese reino eterno es porque vamos a entrar con una corona de gloria y una diadema de hermosura, ¿no? Que después nosotros la vamos a sacar de nuestra cabeza y la vamos a poner a los pies del Señor. Pero de que vamos a ser coronados con esa corona, va a ser así. Y el Señor es fiel con cada uno de sus hijos que también son fieles y que atesoran su palabra. Le damos gracias al Señor por este compartir y vamos a inclinar nuestros rostros en una oración final. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque domingo a domingo has venido enseñándonos, Señor, que tenemos que prestar atención a estas cosas, Señor, para no caer jamás. Líbranos, Señor. Líbranos de estas coronas de altivez, de aturdimiento, de jactancia. Y danos esa corona de humildad, esa corona de glorificar tu nombre, esa diadema de hermosura, porque solamente tú nos puedes vestir con tus ropas hermosas. Solamente tú, Señor. Tú nos mandas en tu palabra, nos dices, vístete
Vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, oh hijo, oh hija de Sión. Gracias, Señor, porque nos has trasladado a ese reino tuyo, Señor. A ese reino estable, a ese reino firme, donde no vamos a estar fluctuando mientras que ahora todo se está desmoronando, Señor, en todas partes. En todas las partes del mundo, Señor, vemos cómo los fundamentos se van desmoronando, se van hasta destruyendo, Señor. Pero tú has dicho que vamos a permanecer estables. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos por mandar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre tuyo he orado. Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Yo pongo en Sión por fundamento la roca. Yo pongo en Sión por fundamento la roca, preciosa, probada y escogida, es siempre estable, es siempre firme, preciosa, probada y escogida, el que creyere, firme estará. Yo pongo en Sión por fundamento la roca. Yo pongo en Sión por fundamento la roca, preciosa, probada y escogida, es siempre estable, es siempre firme, preciosa, probada y escogida, el que creyere, firme estará. Preciosa, probada
probada y escogida, es siempre estable, es siempre firme, preciosa, probada y escogida, el que creyere, firme estará.